Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Ya saben que me encanta pasar tiempo con ustedes y compartir todo lo que se me pasa por la cabeza, y hoy prepúrense porque vamos a hablar de algo que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que honestamente, me tiene con la adrenalina al máximo de Met y Can. Esos dos que nos tienen a todos al borde del asiento con cada movimiento, cada mirada, cada interacción superíndice 3N. Vamos a analizar a fondo esos celos que incendian la pantalla, esas confesiones que parecen salir del alma y que nos hacen creer en el amor verdadero, y todo lo que rodea esta relación superíndice 3N que, seamos honestos, es mucho ese que una simple historia de telenovela. Prepúrense para un viaje lleno de emociones, teorías, análisis profundos y por supuesto, mucho fangirleo. Porque aquí en este espacio, somos libres de expresar todo lo que sentimos por esta pareja que nos roba el aliento. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que llevan tiempo pero todavía no se han suscrito, que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo y a su ser los primeros en enterarse de todos los secretos que tengo preparados para ustedes. Además, recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que les guste, a su que su suscripción superíndice 3N significa el mundo para mí. Ahora vamos al luo. Bien, a ver, por du superíndice 3D empezamos. De Met y Can. Dos nombres que al juntarlos provocan una explosión superíndice 3N de sentimientos en el corazón superíndice 3N de muchísimas personas. Dos actores que a trabu copyright S de sus interpretaciones, nos han regalado momentos inolvidables. Pero ¿qué copyright hay detrás S de las CU maras? ¿Qué copyright hay en esos gestos, en esas miradas que parecen durar una eternidad? Eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Porque, mis amores, esto no es solo un shippeo, es un fenus superíndice 3-. Un fenus superíndice 3- que ha trascendido fronteras, idiomas y culturas. Un fenus superíndice 3- que nos hace creer, a pesar de todo, en el poder del amor verdadero. Empecemos hablando de los celos. ¡Ay, los celos! Ese sentimiento que a veces nos consume y nos hace actuar de maneras que ni siquiera reconocemos. En la pantalla, hemos visto a Can Yaman personificar los celos como pocos actores saben hacerlo. Esa mirada intensa, ese ceu más menos o fruncido, esa tensión superíndice 3N en la mandíbula. Uf. Uno casi puede sentir el fuego que le quema por dentro. Y claro, The Met of the Mir no se queda a true ese. Su reacción superíndice 3N a los celos de Can, a veces con indiferencia, a veces con una sonrisa pucará, otras con un poco de fastidio, es simplemente magistral. Ella juega con esa dualidad, con ese tira y afloja que nos tiene enganchados. Es como si supiera exactamente qué copyright teclas tocar para volvernos locos. ¿Pero son solo actuaciones? ¿O hay algo de ese profundo en todo esto? Porque seamos honestos, la química entre ellos es innegable. Esa conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos si lo que vemos es simplemente fruto del trabajo o si hay algo algo que no se puede explicar con palabras. Esa energía que se siente cuando estudien juntos, esa complicidad que se refleja en sus ojos. Es algo que no se puede fingir. Y eso, mis amores, es lo que nos hace creer que aquí hay algo ese que una simple amistad. Algo que va ese ayuda de las exigencias del guión. Recuerdo perfectamente una escena en particular, no voy a decir de copyright serie para que cada uno piense en la que tiene en mente, donde Can, el personaje de Can, obviamente ve a Met, su personaje hablando con otro hombre. La mirada que le lanza es escalofriante. No es una mirada de celos tontos, es una mirada de posesión superíndice 3N, de ella es mua y nadie de se puede acercarse. Y la reacción superíndice 3N de Demet es aún mejor. Ella lo mira de reojo como diciendo su copyright que es tú ese celoso y me encanta. Es una maravilla. Es como si estuvieran jugando un juego peligroso donde los sentimientos es tú a flor de piel. Un juego que nos tiene a nosotros los espectadores completamente hipnotizados. Y luego es tú las entrevistas.
Las entrevistas donde se miran, se sonríen, se tocan sin querer queriendo. Hay esas más menos as cosas que nos dan pistas de que hay algo muy de ese que amistad. Recuerdo una entrevista en la que les preguntaron sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla, y ambos se pusieron súper nerviosos. Can empezó superíndice 3 a tartamudear, Demet se ruborizó superíndice 3, y ambos se miraron como buscando una respuesta en el otro. Fue un momento muy incu superíndice 3 modo, pero al mismo tiempo muy revelador. Porque, mis amores, cuando uno tiene que pensar mucho para responder una pregunta sencilla, es porque tú ocultando algo. Y ese algo es lo que nosotros, los fans, estamos desesperados por descubrir. Y no podemos olvidar las redes sociales. Las redes sociales. Ese campo de batalla donde se libran las guerras mundes encarnizadas del fandom. Cada like, cada comentario, cada foto que publican es analizada al milímetro en busca de pistas que confirmen nuestros mayores deseos. Recuerdo una vez que Demet publicó superíndice 3 una foto en la que llevaba una pulsera muy parecida a una que había visto a Can en otra ocasión superíndice 3N. La locura que se desató superíndice 3 fue impresionante. Todo el mundo daba por sentado que era un regalo de Can, una prueba irrefutable de su amor. Se crearon hilos interminables en Twitter, se publicaron artículos en blogs especializados, se hicieron vídeos en YouTube. Fue una verdadera histeria colectiva. Y es que, mis amores, en el mundo del fandom, cualquier detalle, por pequeño más menos o que sea, puede convertirse en una prueba irrefutable de que nuestro shipeo es real. Y hablando de regalos, ¿recuerdan el famoso collar que Can le regaló superíndice 3 a Demet? Un collar con un significado muy especial, un símbolo de amor eterno. Bueno, al menos eso es lo que todos pensamos. El caso es que ese collar se convirtió superíndice 3 en un objeto de culto para el fandom, y cada vez que Demet lo llevaba puesto, la alegría se desbordaba. Era como si nos estuviera diciendo, mis amores, el amor existe, y este collar es la prueba. Se analizó superíndice 3 el diseño más menos o del collar, el material del que estaba hecho, el significado de cada uno de sus elementos. Todo. Y por supuesto se especuló superíndice 3 sobre Q copyright en lo agua elegido, du superíndice 3 de lo agua comprado y cento agua costado. Un verdadero objeto de deseo para todos los fans de Demet y Can. Pero no todos son celos y regalos. También copyright en las confesiones. Esas declaraciones que a veces se escapan sin querer, pero que dejan al descubierto los sentimientos muy profundos. Recuerdo una vez que Demet dijo en una entrevista que Can era una persona muy importante en su vida, que lo admiraba como actor y lo quería como amigo. Y luego aún más menos adió superíndice 3 algo a su como bueno, muy ese que un amigo. Muy ese que un amigo. Esa frase nos volvió superíndice 3 locos a todos. Fue como si nos hubieran dado la llave de un tesoro escondido. Una llave que nos permitió superíndice 3 vislumbrar, aunque sea por un instante, la verdad que se esconde detrás de la fachada. Y luego las confesiones indirectas. Esas que se hacen a trabu copyright de la música, de las películas, de los libros. Recuerdo que una vez Demet publicó superíndice 3 una historia en Instagram con una canción superíndice 3N que hablaba de un amor imposible, un amor que duele pero que no se puede evitar. La interpretación superíndice 3N fue inmediata. Todo el mundo pensó superíndice 3 que estaba dedicándosela a Can. Se analizó superíndice 3 la letra de la canción superíndice 3N, se buscó superíndice 3 el significado oculto de cada palabra, se intentó superíndice 3 descifrar el mensaje que Demet quería transmitir. Y por supuesto se llegó superíndice 3 a la conclusión superíndice 3N de que efectivamente, la canción superíndice 3N era una declaración superíndice 3N de amor encubierta para Can. Pero a ver, seamos realistas. No todo es color de rosa en esta historia. También copyright ha habido momentos difíciles, rumores de separación superíndice 3N, silencio sin Q superíndice 3 modos. Recuerdo una U con diéresis copyright poca en la que dejaron de seguirse en redes sociales. El drama. Todo el mundo pensó superíndice 3 que se había acabado el amor, que ya no había esperanza. Pero luego al cabo de un tiempo volvieron a seguirse. El alivio. Se escribieron artículos sobre el tema, se hicieron vídeos explicando las posibles causas de la ruptura, se crearon grupos de apoyo para los fans desconsolados.
Fue una verdadera crisis existencial para el fandom. Y cuando volvieron a seguirse, fue como si el sol volviera a salir. La alegría fue inmensa, la esperanza renació superíndice 3, y el shipeo volvió superíndice 3 a estar en la cima del mundo. Y es que a veces las relaciones son un sube y baja constante de emociones, de alegrías y tristezas, de acercamientos y alejamientos. Pero lo importante es que a pesar de todo, el amor prevalezca. Y yo sinceramente creo que entre Demet y Can hay amor. Un amor que tal vez no es perfecto, un amor que tiene sus altibajos, pero un amor que es real. Un amor que ha nacido en el set de grabación superíndice 3N, que ha crecido bajo los focos, y que ha resistido a las presiones de la fama. Un amor que a pesar de todo, sigue vivo en nuestros corazones. Y si me preguntan si creo que alguna vez van a estar juntos oficialmente, mi respuesta es no lo su copyright. La verdad es que no tengo ni idea. Pero su creo que tienen una conexión superíndice 3N muy especial, una conexión superíndice 3N que va muy de ese ayud de la amistad, una conexión superíndice 3N que los une de una manera que tal vez ni siquiera ellos mismos comprenden. Una conexión superíndice 3N que se basa en la admiración superíndice 3N, el respeto y la confianza. Una conexión superíndice 3N que ha nacido de la experiencia compartida, de las largas horas de trabajo, de las risas y los llantos. Una conexión superíndice 3N que a pesar de todo, sigue siendo un misterio para nosotros. Y es esa conexión superíndice 3N lo que nos tiene a todos enganchados a esta historia, lo que nos hace seguir cada uno de sus movimientos, lo que nos hace son más menos a R con un final feliz. Porque al final todos queremos creer en el amor verdadero, todos queremos creer que es posible encontrar a nuestra alma gemela, todos queremos creer que Demet y Can N destinados a estar juntos. Todos queremos creer que al final del camino, el amor triunfará. Pero para ser aún muy exhaustivos, quiero profundizar en algunos momentos clave que han alimentado nuestra obsesión superíndice 3N por Demet y Can. Vamos a desempolvar algunos archivos, vamos a analizar algunas entrevistas a fondo, y vamos a escuchar algunos rumores que han circulado por la red. Recordemos por ejemplo el rodaje de nombre de la serie / película. Durante ese tiempo las redes sociales estallaron con fotos y vídeos de Demet y Can compartiendo momentos muy especiales. Desde risas CU lidas hasta miradas CU superíndice 3 cómplices, cada interacción superíndice 3N era interpretada como un aseo más menos al de algo muy ese profundo. Los fans Moon S dedicados incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos, buscando pistas que confirmaran sus teorías. Se decua que Can siempre buscaba la manera de estar cerca de Demet, que la protegua del fluo, que la ayudaba a levantarse después copyright ese de una escena difícil. Y Demet por su parte siempre le dedicaba una sonrisa especial, una mirada que parecua decir, gracias por estar au. Otra situación superíndice 3N que generó superíndice 3 muchísimo revuelo fue cuando ambos fueron invitados a un programa de televisión superíndice 3N en Pause. Durante la entrevista al presentador, que era conocido por ser un poco travieso, les hizo una pregunta muy directa sobre su relación superíndice 3N. Can y Demet se pusieron visiblemente nerviosos, intercambiaron miradas pidas, y trataron de evadir la pregunta con respuestas vagas y diplomáticas. Sin embargo, esa reacción superíndice 3N fue suficiente para encender las alarmas del fandom. Se decua que el silencio era la mejor respuesta, que si no tenían nada que ocultar, no habrían reaccionado de esa manera. Y no podemos olvidarnos de los rumores. ¡Ay, los rumores! Esa fuente inagotable de especulación superíndice 3N y fantasua. Se decua que Demet y Can han sido vistos juntos en lugar durante sus duas libres, que han compartido una cena romántica a la luz de las velas, que se han escapado a una isla paradisuaca para disfrutar de unos días de relax. Algunos incluso afirmaban haberlos visto besándose en un restaurante, aunque nunca hubo pruebas su superíndice 3 lidas que confirmaran esas afirmaciones. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y en el caso de Demet y Can, el río sonaba con muchísima fuerza. Pero muy de ese ayudo de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que ambos han dicho sobre su relación superíndice 3N. En varias entrevistas, tanto Demet como Can han reconocido que tienen una gran admiración superíndice 3N y respeto mutuo, que se consideran amigos cercanos, y que disfrutan mucho trabajando juntos. Han elogiado el talento del otro, han destacado su profesionalismo,
y han agradecido el apoyo que se han brindado mutuamente durante los momentos difíciles. Sin embargo, nunca han confirmado ni negado explícitamente que exista algo ese entre ellos. Y esa ambigua cuarto edad es lo que alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene enganchados a esta historia. Ahora hablemos del impacto que esta relación superíndice 3n entre comillas, porque no sabemos a ciencia cierta que copyright ha tenido en sus carreras. Es innegable que el sitio de Demet y Can ha contribuido a aumentar su popularidad a nivel mundial. Sus fans no solo siguen sus trabajos en la pantalla, sino que también copyright están pendientes de cada uno de sus movimientos en la vida real. Los apoyan en sus proyectos profesionales, los defienden de las críticas, y celebran sus logros como si fueran propios. Además, el interu copyright medio urtico en su relación superíndice 3n ha generado una mayor visibilidad para sus trabajos, lo que ha contribuido a abrirles puertas en el mercado internacional. Pero también copyright es importante reconocer que esta situación superíndice 3n ha tenido sus desafíos. La presión superíndice 3n constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, y la necesidad de mantener su vida privada separada de su vida pública puede ser muy exigente. Además, los rumores y las especulaciones pueden afectar su imagen y su reputación superíndice 3n, especialmente si son falsos o malintencionados. Por eso es fundamental que ambos tengan un equipo su superíndice 3 lido que los apoye y los asesore, y que sepan manejar la situación superíndice 3n con inteligencia y diplomacia. Y ahora, mis amores, para darle un toque a ese personal a este análisis, quiero compartir con ustedes mi propia experiencia como fan de Demet y Can. Desde el primer momento en que los vi juntos en la pantalla, sentí una conexión superíndice 3n especial con ellos. Me encanta superíndice 3 su química, me emociona superíndice 3 su historia, y me enamoro copyright de sus personajes. Empecu copyright a seguirlos en redes sociales, a leer artículos sobre ellos, y a unirme a grupos de fans en Lunea. Me siento parte de una comunidad, de un grupo de personas que compartúan mi pasión superíndice 3n por Demet y Can. He pasado horas analizando sus miradas, sus gestos, sus palabras, y he llegado a la conclusión superíndice 3n de que efectivamente hay algo entre ellos. No su copyright si es amor, amistad profunda, o simplemente una gran complicidad, pero su copyright que su relación superíndice 3n es especial. Y como fan, solo quiero que ambos sean felices, que puedan seguir trabajando juntos, y que puedan compartir su talento con el mundo. Y para concluir, mis amores, quiero decirles que el sitio de Demet y Can es mucho ese que una simple fantasía. Es una forma de creer en el amor, de más menos con un final feliz, y de conectar con otras personas que comparten nuestra pasión superíndice 3n. No importa si Demet y Can terminan juntos o no, lo importante es que nos han regalado momentos inolvidables, que nos han hecho reír y llorar, y que nos han inspirado a creer en el poder del amor verdadero. Y eso, mis amores, es algo que nunca podremos olvidar. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. La verdad es que me podrá pasar horas hablando de Demet y Can, pero creo que ya es hora de ponerle un punto final a este chismecito. En resumen, hemos hablado de los celos que incendian la pantalla, de las confesiones que nos hacen suspirar, de los regalos que nos ilusionan, y de la conexión superíndice 3n innegable que existe entre Demet y Can. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus palabras, y hemos intentado descifrar el misterio que rodea su relación superíndice 3n. Y aunque no hemos llegado a una conclusión superíndice 3n definitiva, creo que hemos logrado entender un poco mejor lo que los une. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado un ratito de su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can están destinados a estar juntos? ¿CUL es su momento favorito de ellos? Quiero saberlo todo. No se corten y du copyright genme sus comentarios. Me encanta leerlos y responderles, asu que no duden en escribirme todo lo que se les ocurra. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo.
Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que les guste, asu que no duden en suscribirse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Super Índice 3 vídeo. Chao. Los amo.